Vamos entonces ahora a tratar de determinar qué cosa es una derivada y tratar de hacer su cálculo haciendo primeros principios. La derivada es simple y llanamente la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una curva f de x, tal cual se muestra aquí, y en esta curva he tomado un punto f, correspondiente a x, x1, y su imagen f de x1. Otro punto m para x2 y su imagen f de x2. He unido estos dos puntos con una recta y esta recta tiene una inclinación y esa inclinación es justamente la pendiente. Sin embargo, esto es una recta secante porque choca dos puntos. Para que sea una recta tangente debe chocar un solo punto. ¿Cómo consigo eso? Haciendo cada vez mucho más pequeño o más cercano este punto M, disculpen, al punto F. Cuando yo tenga más cercano el punto M al punto F, la distancia que hay entre x1 y x2 se hará más pequeña. Para que sea tangente, dicha distancia tiene que ser 0. Como nosotros debemos recordar, la pendiente se calcula simplemente así: y2 menos y1, x2 menos x1. Entonces, esta derivada va a ser calculada así, como el límite de y, o sea, la pendiente de y2, que equivale a decir f de x2, menos y1, que equivale a decir f de x1, sobre x2 menos x1, siempre y cuando esta distancia x2 menos x1 sea o tienda a ser 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que esta distancia entre x1 y x2 sea la más pequeña posible. Y para eso le he llamado un punto h, o esa distancia, disculpen, una distancia h. Entonces, ya no sería, en vez de x2, voy a colocar x1 más h. El x1 lo voy a dejar como x1. Y la distancia que hay entre x1 y x2 es h. O sea, x2 menos x1, h. x2 menos x1, h. A esa definición se le conoce con el nombre de primeros principios. Una cosita en cuanto a notación. Cuando yo quiero significar la derivada de x, puedo utilizar esto, f apóstrofo x, o también se puede escribir así: derivada de y con respecto a x, que quiere decir diferencial de y con respecto a x. Ahora, vamos a colocar un caso para poder tratar de clarificar esta ecuación que nos permite calcular la derivada. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos dicen hallar f' de x, o sea, hallar la derivada de x, si tengo que f de x es igual a 5x? Entonces, aquí tengo la fórmula. Lo primero que me dicen es que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿no? Cuando h tiende a 0, ahí está. Esto, si es f de x más 1 más h, o sea, necesito f de x más h. Si esto es f de x, entonces lo único que yo diría es 5, y en vez de x voy a reemplazar por x más h. Menos f de x, pero f de x, tal como dice aquí, vale 5x sobre h. Y ahí lo que hago es distributiva. Sería 5x por más 5 por h, 5h, menos 5x, todo eso sobre h. Cuando h tiende a 0. Bueno, esto es matemática. Todo está preparado para que se reduzca. 5x menos 5x se cancela y me queda 5h sobre h, que es simplemente 5.
Se acabó.